Continuamos con el estudio del tema 9, que era la hipérbola y la parábola. Vamos entonces ahora a estudiar la hipérbola. En la primera parte estudiaremos la definición, los elementos y la ecuación canónica. La definición es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, va a ser constante. Los elementos que podemos ver en esta hipérbola. Tenemos los vértices, B1 y B2, los focos, F1 y F2, el eje focal que arropa o toma a estos focos, el eje normal que es perpendicular y pasa por el centro, que es el centro entre ambas ramas. Vemos que tenemos la eje transverso, que es la distancia que hay entre el vértice 1 y el vértice 2, y el conjugado, que es entre la B1 y B2. Igualmente tenemos unas rectas llamadas asíntotas, que son rectas que se aproximan a estas ramas de la hipérbola. Fíjense que se aproxima, pero no se extienden y no se tocan indefinidamente. Hay una particularidad importante, que la distancia C recuerden que es la distancia que hay desde el centro hasta los focos, es mayor que la distancia A, que es la distancia que hay desde el centro a los vértices. Y la distancia del eje transverso, acuérdense que el eje transverso era este, o sea, el que une los dos vértices, es 2A, o sea, A, y del eje conjugado, que es el otro, B más B, 2B. La relación entre las tres distancias típicas sería C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, ya que en este caso C es mayor que A. Acuérdense que en la elipse A era mayor que C. En la elipse los vértices estaban más fuera de los focos. En este caso, los vértices de estas ramas están dentro y los focos están más hacia los lados. Ok, la relación de excentricidad igual a C entre A, y el lado recto es 2 veces B cuadrado entre A. Vamos a ver la ecuación canónica de la hipérbola. La ecuación canónica es una expresión dada de esta manera, muy similar a la de la elipse, pero con una gran diferencia, que la elipse era suma de estas dos fracciones, y en el caso de la hipérbola es una resta de las dos. Es decir, el término que tiene a cuadrado siempre va a estar en el positivo, y donde está b cuadrado en el negativo, igualada a 1. Obviamente las distancias A, B y C tienen que ser mayores que 0, y la relación mayor de C cuadrado de la distancia focal es igual a la distancia entre los vértices mayores más la de los menores al cuadrado. Las ecuaciones de las asíntotas, o sea, de las dos rectas, van a ser ¿quiénes? B entre A, o sea, la distancia B entre la distancia A es la pendiente de esas asíntotas, y los puntos H y K son el centro, es decir, ellas pasan por el centro de la hipérbola. La otra ecuación de la otra recta es la pendiente negativa. La positiva sería esta y la negativa sería esta. Es la misma pendiente, pero negativa. Muy bien. La ecuación canónica, cuando el eje es paralelo al eje Y, entonces es igual, pero el término que está en positivo es el de la Y al cuadrado. Fíjense que Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado, que es la distancia mayor, menos esta, que es la de X sobre B cuadrado, igual a 1. Igualmente se cumple que tiene que ser mayores que 0 esas distancias, que la C cuadrado tiene que ser la suma de A cuadrado más B cuadrado, y las dos asíntotas vienen dadas por esta expresión. Y menos K, y aquí tenemos las dos, pero la pendiente en este caso es A entre B, cuando es paralelo al eje y menos A entre B. Fíjense que la anterior era B entre A, estas son A entre B. Muy bien. Es importante que un dato muy importante. Vamos a ver cómo graficamos esto. Fíjense que lo más fácil para graficar es que yo puedo ubicar mi centro, y yo preparo un rectángulo que tiene como base la distancia 2A, fíjense que es la distancia entre los vértices, y la distancia 2B de altura. Con eso yo construyo este rectángulo que tiene como punto, mire, los vértices tangente aquí, tangente acá. Y
Las asíntotas son unas rectas que diagonales a este rectángulo que pasan por el centro. Y luego pues puedo graficar entonces mis focos y luego el lado recto que me permite calcular 2 puntos más de esa hipérbola. Veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a determinar los elementos de una hipérbola y como datos tengo eje focal es paralelo al eje X. Si es paralelo al eje X, ya sé que voy a tener que a cuadrado va a estar debajo, por supuesto, del término X sobre el positivo. Con centro en menos 2, 3 y la distancia entre el centro y cada foco es 5 y el eje transverso mide 8 unidades. Vamos a dilucidar todos estos datos. Voy a construir, ya me dicen que es paralelo al eje X, entonces es de esta forma la ecuación, donde la cuadrado está bajo la X y el término negativo es el de Y. El centro es menos 2, 3, cambio el signo para colocarlo en sus, dentro de los paréntesis. Entonces menos 2 pasa a más 2 y 3 pasa a menos 3. Si el eje transverso mide 8, el eje transverso, acuérdense que es la distancia que hay entre los vértices B1 y B2, entonces vale 4A. A vale 4. Entonces acá voy a sustituir esto por A por 4. Luego, si la distancia a los focos es C, entonces yo puedo con A y C calcular B. Aplicando el teorema, o sea, la relación de las distancias, me queda que B es igual a 3. Por lo que ya puedo construir mi ecuación canónica. A vale 4 elevado al cuadrado 16. B vale 3 elevado al cuadrado es 9, igualado a 1. Al tener la ecuación y tengo el centro y tengo las distancias focales y las distancias A y B, puedo hallar cada uno de mis vértices, mis focos y mis B vértices menores. Entonces, como es una elipse horizontal, perdón, una hipérbola de eje paralelo al eje X, entonces calculamos los focos. Es desde el centro, porque como es paralelo al eje X, sé que el centro, el foco y los vértices V están alineados. Entonces, varía la coordenada X en ambos focos. Entonces, al foco izquierdo, que en este caso yo lo llamé F1, puede llamarlo F2. Ustedes esto lo pueden intercambiar sabiendo cuál es el que están graficando. F1 sería la distancia del centro, que es menos 2, más 5 hacia la izquierda, es decir, me queda menos 7 y el mismo Y. En cambio, F2, que es menos 2, el X de ese centro, le sumo 5 y me queda 3. Y la Y igual. Ahora las vértices mayores sería el centro en X, pero le tengo que sumar 4, es decir, hacia la izquierda 4 espacios, me queda menos 6. Y el de la derecha le sumo 4 a menos 2 y me queda 2, 3. En cambio, las B quedan las mismas coordenadas de X del centro, pero lo que varía son las B. Recuerden que los B menores van en el eje Y. Entonces, le sumo 3 en este caso le sumo 3 al vértice, al centro que tengo, me da 6, y al otro 0 le pongo 3. O sea, le sumo 3, me quedaría menos, me quedaría 0. La excentricidad 5 cuartos y calculo las asíntotas. Acuérdense que esto en el caso de la horizontal era el valor de B entre A y estos son las coordenadas del centro que también pasa la recta por ahí, obtengo la general. Igualmente aquí obtengo mi general. Y por último calculo el lado recto que sería 2B cuadrado sobre A que me da 4,5. ¿Cómo graficamos esto? La gráfica entonces pongo mi centro y comienzo haciendo mi rectángulo que tiene como medidas la distancia 2A y la distancia 2B. Hago mi rectángulo y puedo trazar mis asíntotas haciendo las diagonales que pasen por el centro. Ya eso es una gran guía para saber por dónde van estas curvas. Luego que grafique el centro, grafico cada vértice y cada foco. Y con el lado recto, yo lo que hago es, si medía 4,5, son 2,25 hacia arriba y 2,25 hacia abajo, ya me dan estos dos puntos de la hipérbola, de una rama. Igualmente por aquí, 2,5 y 2,5 me da la otra, 2 puntos de la rama y puedo trazar mi hipérbola.